creo que no llegó a vivir aquí. Y la hermana sí, vivió hasta que estuvo mal hace 7 u 8 años, que fue a la que yo lo compré. Y en principio era un piso con un apartamentito, ellos le llamaban el apartamentito, porque si venía algún familiar, creo que era por eso, si venía algún familiar, pues se aposentaba en esta la galería, que es muy interesante. Entonces, desde la entrada se entra para la zona, a la derecha la zona de servicio, a la izquierda salón, y se conectan las dos por la galería, ¿no? Que está orientada al suroeste. O sea, bueno, así, esta es la escalera que sube a la terraza, que subimos luego. Esto era más o menos lo que había antes, sigue siendo igual, solo que aquí, a lo mejor lo visteis hasta en la Casa Domínguez, la zona de servicio muy como el fregadero. Sí, sí, así me lo dijo, así me lo dijo. Y bueno, pues y está la galería. Esto se dejó, luego aquí lo que bueno, se mantuvieron los muebles que no se llevaron. Parece ser que era de cristal. Entonces, la madre, que estaba encamada prácticamente, pues disfrutaba y participaba del café visualmente, ¿no? Sí. Y yo no sé en qué momento pues lo tabicaron, y a mí Juan me dijo, y a mi padre le pareció fatal que lo tabicaran, sí. Y también me decía que desde ahí se veía, eso me lo dijo él, Salcedo, las montañas de Salcedo, antes de todas, que era donde tenían la casa familiar. Sí, sí, entonces, ahora, sí. Y entonces, ¿qué veían por allá? Pues la casa supongo que no, pero evidentemente la zona de la parroquia. De hecho, la iglesia de Salcedo pues es aquella de allá, ¿no? Aquella de allá. Entonces, bueno, pues supongo que en los años 60 o 70 a lo mejor aún se veía. De hecho, no sé si estaba ni siquiera el polígono de Campolongo hecho, no lo sé. Claro, era un paisaje completamente diferente. Seguramente verías toda la silueta de la montaña. Y entonces ella participaba desde la cama, porque estaba mal, del café, y a su vez tenía esa vista de su casa de Salcedo. Que bueno, me pareció muy bonito, ¿no? La foto era un pasaplatos más pequeñito, pero bueno, ya sé. Y este sí, este es un mueble original, que hay uno muy parecido, yo no sé si esta es igual, en la Casa Domínguez, sí, y luego el mueble de toda la galería, que sí que se hizo para aquí. Esto los hacía el hermano era muy buen. Pues bueno, aquí ya ya opté por pizarra y madera de haya, ya cambié todo el rollo, ¿no? Bueno, el suelo coge el de la casa, y aquí ya en este tema de salida a la zona, pues la pizarra, ¿no? Y a mí es que la madera de haya me gusta mucho, y era lo que había aquí, entonces pues le seguí sacar todo eso. El techo del porche es el suelo alguno que aproveché del que había. El que está entre las dos habitaciones, sí, que bueno, evidentemente pues se hizo una mesita, ¿no? Se aprovechó para la mesita, ¿no? Bueno, y esto era un shun infame que salía por ahí, ¿no? Se hizo el banco, bueno, estas cosillas así.